soy el árbitro, tengo la suerte de poder moverme por el escenario, ¿no? Yo nunca he querido hacer teatro, pero bueno, aprovecho para hacerlo. Terminaba la conferencia anterior y nos hablaban lo diferente que es ver el mundo cuando eres enfermo y cuando eres profesional sanitario, ¿no? Esto en el mundo sanitario se dice que es la diferencia entre ver el mundo horizontal o vertical. Cambia mucho cuando tú lo ves de forma vertical que cuando lo ves de forma horizontal y estás tumbado en una cama. Bien, en ese sentido, todos sabemos que venimos de una forma de actuar dentro del mundo sanitario muy centrada en lo científico-técnico, muy centrada en la actuación profesional y menos centrada en pensar que estamos relacionados con el paciente y que tenemos que trabajar mucho en mejorar ese aspecto relacional. Es, de alguna manera, la razón por la cual, por ejemplo, en mi consejería y en otras, y yo creo que en gran parte del país, estamos reenfocando la actuación a través de la humanización, de ver que la humanización es importante. Esta es un poco la idea. Bien, habíamos pensado, cuando el grupo coordinador con Miquel preparábamos este foro, cómo podíamos hacer algo que nos sirviera a todos también para aprender, para ver lo que se hace en otro sector y para ver lo que se hace en el nuestro. Y se nos ocurrió hacer un debate 2x2. O sea, ya veis que no hemos puesto la red en medio, hemos puesto la mesa. Y la idea era traer a dos representantes de sectores no sanitarios para que nos contaran cómo ven ellos desde el mundo vertical y qué es lo que hacen para trabajar en esto que se llama la experiencia del paciente y que nosotros generalmente en el mundo sanitario llamamos la calidad percibida. Y luego dos representantes del sector sanitario. Lo hemos dividido en 3 sets, en los cuales vamos a lanzar, digamos, 3 preguntas diferentes para debatir entre ellos. A mí me tocará dar la palabra, este micrófono que tiene la pelota, como veis, no sé si lo veis, pero es un micrófono con pelota, con pelota. Y luego, además, tenemos una novedad. Si estamos hablando de calidad percibida, pues parece que es muy importante que tengamos a alguien que represente a los pacientes. Y en ese sentido, lo voy a empezar presentando a él. Tenemos a Aníbal García, que nos va a hacer el papel de paciente. Yo siempre digo que pacientes somos todos, porque vosotros sabéis cuál es la definición de sano. Sano dicen que es un enfermo mal diagnosticado. Entonces, si el sano es un enfermo mal diagnosticado, todos somos pacientes, luego todos podríamos haber estado aquí. Le queremos agradecer mucho a Daniel Aníbal que nos haga ese papel. Y ahora me toca presentaros, en primer lugar, a las personas que van a debatir. En el lado del sector no sanitario tenemos a Miguel Artiach, que es de Bilbao y viene de una familia de galletas, ¿no? De hecho, yo cuando hablé con las personas de mi sector, me dijeron, ¿pero va a hablar de las galletas? Y digo, no va a hablar de las galletas. Él trabaja en ALSA, que es una empresa que se dedica a transportar personas. A mí me interesa mucho porque mi hija trabaja ahora, está haciendo la especialidad, la residencia en Mérida, y el mejor medio de transporte siempre es la automoción, los autobuses, con lo cual yo estoy muy a favor del mundo de la automoción, ya lo tengo que decir. Y él dice que lo que intenta es empujar el cambio y pasar de cargar y descargar personas, que es algo como muy mecánico, a transportar historias, a transportar deseos, a transportar esto que todos buscamos, ese pasar la persona de un lugar a otro. Tiene mucha experiencia por la matriz inglesa que tienen ellos en acciones de co-creación o acciones relacionadas con la experiencia, y considera una cosa importante, que es que dice que una buena acción de mejora y de cambio es la que te puede costar el puesto. Bien. Esperemos que lo que diga hoy no te lo cueste. Bien, en segundo lugar, a su lado está Mercé López Ferrán. Ella dice que nació en el año 4667 según el calendario chino. Entiendo que debe ser muy joven, ¿no? Eso de 4000 debe ser muy joven, pero debe tener mucha experiencia con tantos años chinos. Es barcelonesa, descendiente de navegantes, es luchadora y ha dedicado su carrera a la defensa de los intereses de los clientes. Y desde hace 3 años exactamente ocupa el cargo que ella denomina cazadores de almas, para la causa de experiencia del paciente en el grupo Gas Natural Fenosa. Y bueno, es una mujer muy lanzada, que como viene de navegadores, pues se lanza a la piscina y intenta decir cosas que no se quiere oír, pero siempre con una sonrisa. Esto a mí siempre me ha fascinado, porque hay gente como yo que tenemos cara de serio y lo que decimos parece que estamos echando la bronca. Y hay gente que te echa la bronca riendo.
Entonces, esto es una cosa que a mí siempre me ha fascinado y tengo que decirlo. Bueno, por el otro lado, por el mundo sanitario, tenemos a Rosa Pla. Rosa Pla es mediterránea. Yo no sabía que es de familia y cocina casi siciliana. A mí me gusta mucho la comida italiana, con lo cual te pediré que me invites algún día. Es de Valencia, de su territorio de la infancia, y tiene una especialidad extraña, que es la salud pública. En el mundo sanitario, los que no sois del sector, si no eres cirujano, si no eres médico de familia, si no eres tal, es difícil de explicar esto de a qué te dedicas, ¿no? Yo siempre digo que yo me dedicaba a cuidar bajas laborales que se llamaban ILT, se lo expliqué a mi hijo un día y me dijo meses después, oye papá, esto de la ITV a lo que te dedicas debe ser muy importante. Mi hijo era normal y yo me explicaba fatal. Entonces, bueno, Rosa está comprometida con el servicio público, a la gestión de calidad, y cuando explica a los jóvenes profesionales en qué es esto de gestionar la calidad, les insiste en lo que deben de verdad tener en cuenta: la pasión por lo bien hecho, perseverar, método, y desde hace 10 años es la coordinadora de calidad de este hospital, del Hospital Gregorio Marañón. Y luego a su lado está Marta. Marta El Olmo es motera, de Toledo, aunque creo que vive en Alcalá de Henares, creo que no, más o menos, o vivías. Luego vive en Madrid, es de Toledo, vive en Madrid. Es de las personas que se encuentran, que viene de un mundo también quizá menos sanitario, y que cuando ve a una persona que tiene una analítica alterada, una prueba que está mal, un diagnóstico, pues piensa que hay que ayudarle a que eso que le pasa esté dentro de lo que tenemos nosotros que trabajar. Es psicóloga y era feliz en el mundo de la psicología tratando a personas que muchas de ellas, como sabéis, pues tienen un mal que se llama Alzheimer, y desde hace 10 años, también los 10 años que lleva Rosa en este hospital como coordinadora de calidad, pues está trabajando en hospitales, está entusiasmada con ese trabajo, y ella lo llama alma con mayúsculas a la experiencia del paciente. Bien, como veis, son personas muy implicadas en este tema, con mucha experiencia, y yo sin más ya voy a empezar a lanzar el primer set. Solo una pequeña acotación para ver cómo funciona. Yo lanzaré la pregunta, les daré primero la palabra al sector no sanitario por deferencia y luego al sector sanitario. Tendrán 1 minuto y medio cada uno de ellos para plantear su situación y a partir de ahí tendremos un debate. Cuando finalice el debate, todos tenéis en vuestras carpetas 2 cartulinas. Una amarilla, que es del color sanitario. Lo siento, medicina es amarillo cuando nos ponen el birrete este, y las del color verde son del sector no sanitario. Os pediré que levantéis la cartulina que a vosotros parece que está mejor enfocado, que os parece que se ha explicado mejor, que os convence más, porque puede haber varias acepciones, y después de eso le daremos la palabra a nuestro atento paciente usuario de hoy para que dé su opinión. Y así lo haremos en los 3 sets. Vamos a intentar que sea dinámico y, sobre todo, que nos cuenten lo que ellos saben y, sobre todo, que podamos nosotros sacar lo que vamos a aprender de estas cosas. Bien, sin más, empiezo. Os voy a ir pasando ya el micrófono, porque soy yo el que os lo pasa, y os voy a lanzar la primera pregunta. Bien, cuando nos planteábamos cómo hacerlo, dijimos, ¿por qué empezamos? Y nos pareció que había que empezar por la experiencia en el tiempo. Es decir, yo creo que lo ha contado antes muy bien nuestro ponente, Ignacio. Él nos decía que hace como 10, 15 años que empezamos a trabajar en el mundo sanitario en temas relacionados con experiencia, calidad percibida, digamos de forma integral, porque más levemente lo hacíamos antes. Entonces, la primera pregunta, el primer tema de este debate tiene que ver con eso. ¿Qué experiencias nos podéis contar desde vuestro sector? ¿Qué pensáis que puede ser copiado? ¿Qué pensáis que es bueno para los demás? Así que vuestro 1 minuto y medio está. Claro, no has contado que tenemos 90 segundos, ¿eh? Esto creo que es importante porque estresa mucho. Sí, 1 minuto y medio, 90 segundos. Bueno, pues yo creo que en el sector servicio la calidad siempre ha sido un tema clave. Yo no conozco ninguna empresa de nuestro sector que diga que la calidad no le importa o que no nos importan los clientes, ¿no? Esto lo tenemos claro. Más que el cuándo, yo creo que es muy importante tener claro que lo que debemos hacer es evolucionar de un modelo de calidad que está enfocado, es un modelo tradicional del siglo XX, ¿no? Que está enfocado más a lo que son
poner foco en lo que hacemos como empresa y a tener al cliente satisfecho, a evolucionar hacia un modelo de experiencia cliente que pone foco en lo que generamos en el cliente y a tenerlo vinculado emocionalmente. ¿Cómo está el sector servicios, y más en concreto el mío, el sector energético, en esta vinculación emocional con el cliente? Bueno, pues estamos mal. La respuesta es mal. Nosotros, nuestro sector, ¿no? es el peor valorado en términos de recomendación. Y bueno, lo que sí que tenemos las pilas puestas porque sí que hemos aprendido que esto es una cuestión de supervivencia, ¿no? Este cambio de modelo hacia la experiencia del cliente entra con fuerza y rompe con fuerza en Gas Natural Fenosa a partir del 2014. Hacemos un diagnóstico y vemos que estamos a la cola de los sectores y nos ponemos en marcha. Hemos hecho una estrategia que está muy bien definida, está muy clara, está reconocida internamente por todos nosotros y también externamente premiada en el sector empresarial, pero como todos sabéis, la cultura cada día se desayuna la estrategia cuando entra por la puerta, con lo cual nosotros ahora mismo estamos en un proceso con estrategia, sabemos qué rumbo tenemos y estamos poco a poco virando nuestro transatlántico de miles y decenas de miles de empleados para poder llegar a este rumbo, ¿no? Yo creo que los buenos resultados nos acompañan y esto nos da fuerzas, ¿no? para los más emocionalmente escépticos y entonces yo diría que tenemos un largo recorrido, pero lo importante es que ya estamos en el camino. Bien, esperemos que la automoción vaya a mejor velocidad. Bueno, nosotros empezamos hace 5 años a realizar el cambio de lo que eran procesos y calidad hacia experiencia de cliente y sobre todo vino dado porque nuestro sector era un sector con grandes barreras de entrada hasta que BlaBlaCar le dio igual y dijo yo voy a desarrollar un producto centrado en el cliente, mucho más fácil, mucho más friendly, mucho más sin esfuerzo y vamos, nos adelantó por la izquierda totalmente. Entonces nos dimos cuenta de que había que cambiar cosas y no eran cosas que tengan que ver con la calidad porque cualquiera puede producir y realizar procesos y optimizar rutas, tenían que ver con el cliente. La primera acción que tuvimos fue empezar a medir muy bien y en detalle qué vivía el cliente en nuestro viaje para diseñar un pasillo de cliente. Una vez que lo tienes controlado es muy fácil además monetizar, con lo cual la experiencia de cliente venía respaldado por un ROI. Y eso pues ayuda a convencer a la empresa a que este era el buen camino. Y lo segundo que nos dimos cuenta es que ahora mismo el cliente ejerce bullying a las marcas. O sea, hay un abuso en las redes sociales, en los comentarios, en las recomendaciones. Entonces, ya no es medir, tengo que hablar tu idioma. Tengo que entender por qué por qué me mencionas de ese modo, por qué te diriges a mí de ese camino. Y estamos ahora mismo intentando tener un diálogo de paridad con él, hablar de emociones, transportar no personas, sino la historia, buscar cuál es la motivación que te mueve a llegar a tu destino. ¿Es una boda, es una alegría, es una pareja, es un concierto? ¿Qué es? No es llegar del punto A al B, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ser clientes de nuestro propio producto y equipararnos a un diálogo que el cliente entienda, ser sus amigos, ¿no? Al final. Bien. Rosa. Bueno, pues casi que muchos de los elementos que yo iba a comentar, pues los ha comentado Ignacio antes, me ha pisado un poco. ¿Cuál es el core en sanidad? ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a tratar a personas que están angustiadas, que están atemorizadas. Para eso invadimos su espacio personal, les desnudamos, tanto físicamente como emocionalmente. Les preguntamos por qué drogas toman, por qué opciones sexuales tienen. Les desnudamos integralmente y luego a veces hasta modificamos su cuerpo. Y esto lo tenemos que hacer haciendo que además sientan que nos ocupamos de ellos. La clave en calidad en sanidad, y de los que hemos tenido alguna enfermedad grave, lo sabemos, es establecer el vínculo de confianza con las personas que nos van a tratar, hasta tal punto que ponemos nuestra vida en sus manos. Por tanto, hay parámetros que son un poco diferentes de otros sectores de servicios, porque a veces el vínculo terapéutico, la confianza que como cliente depositan en nosotros, ni siquiera la depositan en la organización, sino que la depositan en las personas. Hablan de tú, de mi médico, de mi equipo de enfermería. Es decir, que la clave, como dice el modelo FQM,
en este tema, en sanidad, son las personas, desde el alto directivo de la organización hasta la última persona de la organización que se dedica a las tareas más rutinarias. Hemos de trabajar con las personas y hemos de trabajar que ese vínculo sea efectivo y que adquieran habilidades para que realmente podamos dejar a nuestros clientes contentos, satisfechos y fieles. ¿Por qué renuncian a otro centro? Por fidelidad, por sus médicos y sus enfermeras. Bueno, pues yo refuerzo la idea de Rosa. Claramente yo creo que estamos en sanidad y lo decía Ignacio, al final el recuerdo de esa experiencia que tradicionalmente en sanidad no lo teníamos en cuenta. Pensábamos que todos los aspectos invisibles que tenían que ver con la asistencia, el cómo me han informado, si me he sentido respetado como persona, si se han identificado, si me han mirado a los ojos, si se han preocupado de mi familia, todo esto era secundario. Pero yo que pensaba que nos llevabais mucha distancia al sector no sanitario, ¿no? en la experiencia del cliente, me ha hecho pensar que llevamos muchos años trabajando ya en esto y que ahora mismo en sanidad sí sabemos que esto es central, que esto ya no es la parte blanda de la asistencia, que esto, los equipos directivos, y esto va de personas, lo decía Rosa, lo decía el ponente, tiene que estar en la agenda de los directivos en el plano más alto del día a día. Nosotros, y tiene culpa el árbitro de este partido, empezamos, diría, en el año 2008. Aquellos resultados de las primeras encuestas de satisfacción del SERMAS nos pusieron la foto. Mi hospital, la Fundación Jiménez Díaz, quedaba el peor valorado. Estábamos en un punto en el que nos hizo trabajar en esa convicción en el que luego, en las prácticas que podamos compartir, pensamos que teníamos que vincular el mejor trato al paciente, todos estos aspectos invisibles, a esa calidad científico-técnica. Y vincularlo, le dimos nombre propio. Se llama Trato y Tratamiento, es nuestra política y es una política que ahora mismo ya la tiene todo el grupo, que entronca directamente con el plan de humanización y que yo creo que es muy replicable. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos empezado sacando, peloteando, pero ahora hay que ganarse el set. Porque yo creo que la gente que tiene que votar quiere algo más. Entonces yo os preguntaría a cada uno de vosotros, ¿qué experiencia es la que pensáis que os pueden copiar los otros o que vosotros pensáis de verdad que sois buenos y que sería para alguien muy útil en su trabajo? Bueno, nosotros desde hace pues ya medio año nos dimos cuenta a través de unos grupos de discusión la importancia que no tenía solo la persona que va dentro, sino quién le espera al otro lado, la familia que le está esperando. De hecho, había un caso de una señora que decía que le gustaba el autobús porque cuando llegaba tarde, el problema no era haber llegado tarde, el problema era que su hijo le está esperando desde hace 40 minutos, que ha salido del trabajo, qué tal. Entonces, estamos involucrando en muchas acciones, ya no solo a la persona que está dentro del autobús, sino a toda la familia que le rodea, a todo el entorno que también sufre o que también vive o que también participa de la experiencia y que le genera preocupación al viajero también. Nosotros también estamos ahondando aquí, y hace ya también de 3 o 4 años atrás, vemos que lo que nosotros vendemos no es un producto individual, sino que detrás de un titular hay un hogar y en este hogar hay personas, hay niños y lo que nosotros vendemos es paisaje para vosotros. Nadie se ha preguntado, Gregorio Marañón, ¿dónde tiene contratado la luz? ¿Verdad que no? Pero si un día se apaga la luz aquí, va a haber un problema grave, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre aparecemos cuando hay problemas, ¿no? Este es nuestro hándicap, ¿no? Cuando si vosotros esta tarde vais a casa y no hay luz en vuestra casa, probablemente a vosotros no os pasará nada, ¿no? Pero tendréis que gestionar toda la tarde la frustración de vuestros hijos, que no podrán cargar el iPad, que no podrán encender la PlayStation y tendréis que impedir que se tiren por la ventana, ¿no? Casi. Entonces, nosotros estamos aquí, queremos cuidar de un hogar. Nosotros hacemos que vuestra vida sea mucho más cómoda y estamos en cambiar nuestro producto racional, ¿no? Luz, gas, a nuestro producto emocional que os vendemos, que es estar calentitos, estar cómodos, tener tranquilidad en casa y no tener que ir a por leña para calentaros, por ejemplo, sino que es lo que nosotros entramos en vuestros hogares porque estamos en todos vosotros y esta es nuestra gran ventaja, que estamos en vuestra casa y lo que necesitamos es que entendáis y nosotros ofreceros todas estas emociones, ponerlas en valor de lo que la ventaja de tenernos con vosotros, que es algo que actualmente no es paisaje para vosotros, es decir, no os dais cuenta de lo que
nosotros aportamos a vuestra vida. Bueno, vamos a ver si Sanidad sube a la red y ataca de volea. A ver, experiencias que creamos que pueden ser compartidas. Bueno, el tema de los comités de calidad percibida, ¿no?, que se crean en el año 2009. Son comités formados fundamentalmente por profesionales. En el caso de nuestro hospital hicimos otra cosa, que fue extender esa red, crear algo que llamamos amigos de la Comisión de Calidad Percibida. Se trataba de sumar ojos, porque nosotros estamos todo el día aquí, la enfermería, los auxiliares, el personal de la limpieza está todo el día en turno de mañana, tarde y noche. En los lugares donde se atiendan los pacientes ven muchas cosas que nos podían ser muy útiles. Entonces hicimos pues una foto llena de ojos, ¿no?, un cartel donde fotografiábamos los ojos de la gente y les decíamos que por favor que se dirigieran a nosotros y que vehiculizaríamos en la medida de lo posible sus sugerencias. Que pronto se acaban. Yo creo que a mí me queda menos tiempo todavía. El árbitro tiene una vista estupenda, ve la raya del fondo. Vamos a pedir el ojo de halcón nosotras desde Sanidad. Bueno, yo, perdonad, tengo que decir una pequeña maldad. Es que yo tengo otro árbitro que me dice, se te ha pasado el tiempo. Entonces, Bueno, yo tengo a su vez un árbitro que me controla. pues yo voy rápido. Sí quiero contar un poco más de ese proyecto que yo hablaba antes de trato y tratamiento, porque siempre pensamos que es un proyecto de pacientes y es un proyecto de profesionales. Los profesionales habitualmente no damos en la formación cómo tenemos que enfrentarnos a estas situaciones que veíamos en el vídeo. Y trato y tratamiento, que es un proyecto que yo creo es fácilmente exportable y que ya se está haciendo, y en Sanidad se está haciendo, tiene que ver con la selección de los profesionales, tiene que ver con su acogida, donde les contamos realmente cómo queremos tratar a nuestros pacientes en la organización, cosas que en el sector no sanitario habéis hecho con mucha facilidad, el tener un manual de estilo de aquí se trabaja de esta manera. Nosotros no decíamos, y ya llevamos muchos años diciéndolo, nosotros informamos de esta manera, nos identificamos de esta manera, transmitimos las malas noticias y procuramos cuidar un entorno de esta manera. Lo hacemos además con vídeos en los que son nuestros profesionales, los médicos, pero los que lo cuentan cuando han sido pacientes, cuando estás al otro lado. Y trasladas, así es como yo me he sentido y es como quiero que conozca la organización, como tiene que ser. Y algo muy importante, tenemos que dar impulso a los profesionales a que en cualquier proyecto que planteen tengan un objetivo clínico, que vaya de la mano el que tenga un retorno para el paciente. Tenemos que vincular que los proyectos tengan retorno para el paciente y por eso tiene que estar en los pactos clínicos, tiene que estar en el trabajo diario. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues pasamos, tenemos 30 segundos para votar. Pensar amarillo sanidad, sector sanitario, verde sector no sanitario, y yo os diría que a partir de ya levantéis las cartulinas. Bueno, parece que claramente el enfoque sanitario gusta más. Es verdad que estamos en un mundo sanitario, me tengo que decirlo, pero claro, el árbitro también es juez y parte, tendríamos que estar un poco así, ¿no? Bien, nos han contado experiencias, vosotros las habéis votado, pero ¿qué dice nuestro paciente? ¿Qué es lo que él ha captado, que le interesa, qué nos quiere transmitir? Antes de nada, en esto de la experiencia, yo soy daltónico, por lo tanto mi experiencia ha sido que todos han votado el mismo color. O sea, que des en cuenta que dentro de estas uniformidades estamos los especialmente raros que no vemos colores. Por lo tanto, yo creo que ha habido un empate. Todos han votado mitad y mitad. Bueno, yo si hubiese votado, no hubiese votado al color que al parecer ha sido mayoritario. Y lo comentaría solo por dos cositas muy breves, que creo que es de dónde parte un sector y dónde parte otro. El sector sanitario partía de unos comités formados por profesionales, de que los profesionales dan información, parece que parte de un sitio y va llegando al otro, mientras que en este sector parece que es del otro, parece que parte del consumidor y va fluyendo hacia arriba. Me parece muy curioso porque, por ejemplo, ha comentado el compañero de ALSA que ellos han preguntado a la señora qué le pasaba y es que le esperaba a su hijo, mientras que en esta casa es el comité formado por profesionales y con algunos ojos los que entiende qué es eso de la calidad percibida. Porque de ahí me sorprende mucho la terminología. La calidad percibida, o sea,
lo percibe. Hay dos tipos de calidades. Una que es construida monogeométrico, que es una calidad que no es que se perciba, es que existe, ¿no? Porque si hay una que se percibe, la otra es que es una calidad metafísica, más importante, porque no hay que percibirla, existe. Mientras que hay otra calidad que parece que es un poco más light, que es la que percibimos y es la que señalamos. Por lo tanto, yo aquí voto claramente por este sector. Más que nada, no sé quién lleva más tiempo, pero sí sé quién se lo cree y quién no se lo acaba de creer del todo. Bueno, no sé si ha sido muy breve o muy largo. Tengo que decir que efectivamente en el mundo sanitario se diferencia lo que es la calidad científico-técnica, que puede ser en el mundo de la cocina, es decir, si un soufflé tiene 3 centímetros o tiene 7, o ha estado 150 minutos o ha estado a 300 grados. Eso es calidad científico-técnica. Sí, por eso Otra digo. cosa es la calidad que nos transmitís, el sentimiento que transmiten los pacientes. Por eso en el mundo sanitario se hace ese enfoque y todo en conjunto es la calidad. No quiere decir que sean calidades diferentes, sino son dos formas diferentes de verlo. Como nos contaron que podías hacer un poco trampa, yo voy a hacer trampa, aunque no sea jugador. Entonces, también esa que usted dice se tiene que percibir, porque habrá que medirla. Mientras que ustedes la consideran que, como digo yo, more geométrico constructo, o sea, es un apriorismo lógico, y esta es la calidad FETEN, que es la que no se percibe, la que se mide. Y esta parece que no es tan FETEN, por eso digo que no se la acaban de creer. Cuando una es la FETEN y la nuestra, la percibida, no es tan FETEN, y ustedes lo reconocen. La científico-técnica es que parece que esa es la guay, mientras que la percibida es la que no es tan chula. Yo, por no perder más tiempo, le voy a dar la razón al paciente. entre otras cosas, porque es verdad que los que trabajamos en el mundo sanitario, yo creo que tenemos claro que la calidad FETEN, como él dice, la científico-técnica, es la que siempre hemos trabajado y la que nos sentimos cómodos, y la calidad percibida es la que estamos trabajando hace menos tiempo y que tenemos que integrar. Eso es verdad. También tengo que decir que los de ALSA, por ejemplo, estoy seguro que miden el tiempo que tarda en llegar el autobús, el retraso, o sea que ellos también miden calidad científico-técnica y no te digo gas, lo que gasta cada uno, o sea que aquí calidad científico-técnica y percibida la medimos todos. Hoy estamos hablando de cómo incorporar esta opinión de los ciudadanos a lo que hacemos. Pero siguiendo con este debate, que yo creo que es interesante y sobre todo para centrar la situación, tenemos una segunda cuestión, un segundo set. ¿Quién tiene que trabajar esto en nuestras organizaciones? Yo creo que viene un poco al hilo. Esto es una cuestión que tiene que implicarse mucho el liderazgo, vale solo con el liderazgo, tienen que implicarse las personas, tenemos que crear grupos dentro de los centros, los profesionales por sí mismos ya lo tienen integrado. ¿Qué opinamos de esto? Vamos a empezar en este caso, para no dar ventaja, por el mundo sanitario. No sé si Marta. Pues Marta. Pues en este set, en personas, yo creo que evidentemente va de personas. Tiene que haber un liderazgo claro desde la gerencia, desde los equipos directivos. Si esto no está integrado en la agenda de los directivos, esto no sale adelante. No quita que necesitamos grupos de trabajo que nos permitan analizar la información, los indicadores, estructurarlo, diseñar un plan de trabajo, pero para que ese comité de calidad percibida sea ejecutivo, detrás tiene que tener una dirección, una gerencia que le haga ejecutivo, que crea que esto tiene que ser fundamental. Mi experiencia como directora de atención al paciente es que he tenido la suerte de tener detrás unos equipos directivos y unas direcciones y gerencias que se creían esto y han hecho muchísimo más fácil. Incluso mi puesto significa que mi organización piensa que es importante que la experiencia del paciente esté en el centro. Tengo que decir respecto a los grupos que son necesarios que creo que hemos ido evolucionando y va al hilo de lo que decía Daniel. Empezamos con los comités de calidad percibida, que implicaba escuchar la voz del paciente, pasamos a los de experiencia de paciente y en lo que estamos ahora son en los consejos asesores de pacientes. En nuestros 4 hospitales contamos ya con grupos de trabajo en los que pacientes, gestores y clínicos tomamos decisiones conjuntamente. Los pacientes actúan como asesores de la dirección en el diseño de objetivos y de intervenciones. Tenemos grupos de trabajo en este momento, uno dirigido a la atención diferencial de pacientes con discapacidad, en el que trabajamos también con el grupo Ilunion, nos han ayudado a asesorarnos. Uno muy potente en este momento que nos está llevando mucho trabajo, que tiene que ver con el aparato locomotor, con organizar todo ese circuito que a veces los pacientes pasan cuando llegan a traumatología, les mandamos a rehabilitación, de rehabilitación a reuma, todo esto que vamos peloteando, ¿no? Pues organizar bien esto y que sean los pacientes los que nos ayuden a organizarlo con su experiencia. Y yo creo que ese es el paso, de escuchar la voz a incorporar la voz.
Bueno, pues efectivamente, esto tiene que estar en la agenda del equipo directivo, porque no hay nada que dé más impulso a un proyecto, a una visión, a un enfoque, que el que esté en la agenda del equipo directivo. En este sentido, yo quiero resaltar, importantísimo en nuestro medio, que se haya incluido en el contrato programa de los centros el tema de trabajar en la calidad percibida. Segundo, alguna experiencia que a mí me ha resultado muy impactante, y no es mía, es del Hospital Clínico, ¿no? Que se llama, una experiencia que se llama el directivo a pie de cama. Hemos aprendido mucho cuando hacemos rondas de seguridad con los directivos por el hospital, lo que ellos ven, que les sacamos del despacho y se sumergen entre los profesionales y los pacientes y hablan directamente con ellos. Hemos aprendido mucho de seguridad. Creo que deberíamos diseñar rondas similares a pie de cama para ver y hablar directamente con los pacientes, como han hecho en el clínico, que les ha dado un resultado excelente, según me comenta mi amiga Anabel. Efectivamente, Daniel, nos educan para lo científico-técnico, luchamos por superarlo. Estamos en ello. Sector no sanitario. Bueno, las personas para nosotros son importantes. Es verdad que es una cuestión de todos y cada uno en su rol o en su función. Es decir, el líder o el liderazgo o la alta dirección tiene que tener un compromiso visible, el equipo de Customer Experience tiene que ser personas que impulsen y el resto tienen que ser personas que accionen. Pero el tema de experiencia cliente es un tema que lo tiene que mover toda la organización desde el primero al último. Nosotros esto lo creemos mucho y tenemos un programa específico que es el programa Embajadores, por el que queremos que empleados y colaboradores externos sean los primeros prescriptores de marca, porque si nosotros no somos los primeros que recomendamos a nuestra empresa, ¿cómo vamos a pretender que lo hagan los clientes? Entonces, lo que sí que impulsamos en este programa es ponerse en la piel del cliente, porque hacemos inmersiones y acompañamos a clientes cuando tienen problemas y vivimos con ellos su realidad. Nosotros no podemos pretender rediseñar un proceso con toque emocional cuando tienes una avería en casa si tú no la sufres o no ves lo que ocurre en un hogar cuando se sufre una avería. Entonces nosotros aquí, todos y cada uno de nosotros, vamos a clientes que tienen reclamaciones, vamos a casas de los clientes que tienen averías, tenemos un programa de voluntariado de pobreza energética para ir a los domicilios de personas que están en esta calificación de pobreza. Y, bueno, a la réplica. Bueno, yo creo que vamos a estar todos muy alineados porque la dirección es básica. O sea, el proyecto tiene que nacer de la alta dirección y tienen que entender que todas y cada una de las decisiones que tomen cuentan al cliente la historia de quiénes somos. O sea, desde la alta dirección tienen que predicar con el ejemplo y ser los primeros embajadores del cliente. De ahí pasamos a toda la empresa y con más importancia quizás a los que están en contacto con el cliente, porque son los que van a darle la solución, son los que si se creen que tienen que estar por el cliente se saltarán las reglas, como ha dicho Ignacio, y con ese empoderamiento llegarán a hacerlo. Y hay dos cosas que hay que hacer muy importantes. Una es coordinar eso, porque las ideas espontáneas desgeolocalizadas, como puede ser en ALSA, pueden generar mucho caos, ¿no? Y uno hace una cosa, uno hace otra, y que la experiencia sea homogénea, que tú recibas la misma experiencia es muy importante. Entonces, esa coordinación, nosotros estamos poniendo sellos de acciones customer-centric. Si tú, una acción que quieras llevar a cabo, se apoya en alguno de los 10 mandamientos que hemos hecho como manifiesto de cliente, tienes el sello. Con lo cual, es una acción centrada en el cliente y, de algún modo, coordinada con el corazón de experiencia de cliente en la empresa. Y luego hacemos acciones también de co-creación. La última, y la cuento muy rápido antes de que me levante la mano, hemos hecho un talent show, hemos hecho La Voz de ALSA. Hemos buscado un cantante entre todos nuestros empleados, ha sido un técnico de servicio de Madrid y la finalista, la segunda, una conductora de autobuses, en la que ellos iban a cantar la letra que nuestros empleados han co-creado. Y esa letra es la promesa emocional que creen que debemos entregar al cliente. Os mandaré el link, me encantaría ponerla, pero en el momento que involucras de ese nivel al empleado, surge magia. Y se lo creen y cambian cosas. Y ahora, de repente, experiencia de cliente ya no es un decreto ley desde un despacho, sino es algo que empieza a estar dentro de ellos. Muy bien. Como tenemos el tiempo ajustado y a mí ya también me han pasado la nota de tiempo, pasamos a votar. ¿Habéis oído el sector sanitario? ¿Habéis oído el sector no sanitario?
¿Votos? Bueno, yo también puedo ser daltónico, porque... ¿Cómo lo ves? Todo igual, ¿no? En este parece, yo creo que gana el sector no sanitario. Más o menos, pero yo creo que gana un poco. La voz de nuestro cliente paciente. Esta vez no tengo tan claro cuál de los sectores me ha convencido más. Y también me parece que en el público ha habido más dudas. Porque sí ha habido aspectos que me han gustado mucho de los dos y que sí apoyaría mucho. Por ejemplo, el equipo sanitario cuando ha dicho que han pasado de escuchar a incorporar. Creo que eso ha sido... Creo que es un camino, pero bueno, creo que ese es y luego también me ha gustado mucho eso de que tiene que estar en la agenda del directivo. Creo que es importante. Y ahí, totalmente de acuerdo, tiene que haber un liderazgo. Pero también me ha chiflado, permitidme la expresión, lo que ha comentado el compañero de Alsa es, cuando esto baja hasta el empleado, surge la magia. Creo que esto es complicado y ese es todo, ¿no? Tiene que surgir del equipo directivo, pero debe bajar abajo, porque si no, al final esto será como un fashionable catchword. Pues los equipos directivos se dedicarán a ir de reunión en reunión hablándolo, contando lo concienciados que están, pero hasta que no perme, yo creo que no lo viviremos los usuarios. También está claro que hasta que no se lo crean los de arriba, los de abajo no lo harán. Por eso yo esta vez estoy muy cercano a los dos puntos, aunque he de reconocer que lo que ha dicho el compañero de Alsa, cuando en el hospital el último empleado se lo crea, surgirá la magia. Bien, yo siempre lo digo, cuando tú hablas de experiencia del paciente, nos lo contaba Ignacio antes, la experiencia es el recuerdo que tenemos. Lo que buscan las organizaciones son experiencias inolvidables. Ahí ganamos nosotros por mucho, porque qué experiencia más inolvidable es que tener un hijo en un hospital, que tengas una intervención quirúrgica, que te vea un médico. En eso yo creo que tenemos mucha ventaja, ¿no? Es decir, lo que tenemos que intentar es ver cómo podemos saber qué quieren nuestros pacientes, además de esa experiencia que ya la llevamos por delante, qué herramientas podemos utilizar y, sobre todo, pensar hacia adelante. Es decir, ¿qué es lo que nos van a pedir nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros usuarios? ¿Hacia dónde tenemos que ir moviéndonos? Este es un debate que en el mundo sanitario tiene mucho interés, porque yo siempre también comento que cuando tú miras el mundo no sanitario, tenemos herramientas, por ejemplo, GAS te llama cada vez que te hace una revisión, a continuación alguien te pregunta. Es decir, miden mucho ese camino, ese pasillo, y en el mundo sanitario tenemos a veces el debate de si lo tenemos que medir tanto cuando nuestros pacientes están muy satisfechos. Es decir, si tú estás muy satisfecho en todo, por mucho que miras no vas a mejorar porque todo está muy bien. Y por otro lado decir, claro, si no mido, no voy a ser capaz de poder mejorar aspectos concretos, aunque el global sea muy bueno. ¿Y eso en el futuro cómo va a ser? Y este es el tercer set. Es decir, ¿qué herramientas estamos utilizando en cada uno de los sectores y qué pensamos que en el futuro vamos a necesitar o hacia dónde tendremos que evolucionar? Así que, sin más, ya le doy la palabra a Mercè. Bueno, las herramientas es muy importante medir, antes lo comentaba Ignacio, pero la herramienta que te apoya en la medición, que puede ser encuestación, online, etcétera, tiene que tener detrás una facilidad para disparar acciones, porque escuchar al cliente para solo medir un KPI no tiene ningún sentido, no te trae soluciones. Lo que nosotros hacemos es, como bien dices tú, encuestamos a todos los clientes, hay que pensar bien el cuándo y qué preguntar y en qué momento, pero luego no nos quedamos ahí, luego tratamos todas esas respuestas de manera online, porque las tenemos visibles para toda la organización. Esto no es algo de 3 personas en calidad que luego hacen un informe trimestral, sino que lo que hacemos es, a todas las personas detractoras, las volvemos a llamar y les preguntamos ¿por qué has tenido una mala experiencia? Y esto es muy importante. No solamente es importante escuchar al cliente, sino que el cliente perciba que le estás escuchando y que sirve para algo. Entonces, nosotros cuando encuestamos no preguntamos al cliente qué es lo que te ha pasado, sino le preguntamos qué te gustaría que hubiera pasado. Porque así, en las encuestas,
las hemos reconvertido en una herramienta para recoger ya ideas del cliente, que las tratamos y las gestionamos. Nosotros el Close the Loop, que es este reproceso de las personas detractoras, las hacemos a las 24 horas de recibir su respuesta. Con lo cual el cliente interactúa con nosotros y en 48 horas tiene una encuesta que le enviamos y si no está satisfecho, en esas mismas 24 horas le volvemos a llamar y le preguntamos el por qué. Explícanos con más detalle, porque en una encuesta que es de 3 páginas y de 15 minutos nadie te la va a contestar. Entonces, nosotros capturamos una detracción y luego ahondamos en detalle para actuar. En el tema de herramientas yo creo que hay muchísimas herramientas, medidores, KPIs. Lo importante es saber cuáles son las tuyas y cómo utilizarlas. Y mover de Big Data a, lo oí el otro día en una charla, Smart Data. Nosotros no queremos preguntar todo el pasillo, te quiero preguntar donde ya me has dicho que es importante y sobre todo donde puedo accionar algo. En un proceso en el hospital, pues me imagino si me preguntan después del ingreso, después de que venga la ronda, después de la comida, después de chico, no, o sea, identificar eso es importante y sobre todo dónde puedo cambiar las cosas. En ALS ahora mismo el espacio de asientos, estábamos tan obcecados por el entretenimiento que al instalar esas pantallitas que tienen ahora y que a todo el mundo les gusta, el espacio de asientos ya no lo podemos cambiar más que 10 centímetros. Pues no voy a preguntar lo que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, pasar a ese Smart Data. Y es muy importante implicar a toda la empresa también a través de los números. Implicarles no con KPIs que no entiendan. Yo animo y tenemos medidas como ¿cuánto te hemos mentido? O sea, ¿en qué grado crees que te hemos mentido? Y tú eso lo pones en una pantalla, allí los conductores o el equipo de León ven la pantalla y dice un tanto por ciento de nuestros clientes creen que le hemos mentido en puntualidad, en no sé qué. ¿Qué nivel de confianza? O sea, mover de KPIs de empresas, estamos hablando de emociones y de un diálogo con el cliente, a un cuadro de mando que entienda toda la empresa y que transmita en un pantallazo, que transmita esa emoción, ese nivel de cuánto te hemos fallado. Otro valor que el cliente nos pide mucho es que no le dejemos por tonto. Pues cuántas veces te hemos hecho sentir así, ¿no? Y hacer uso bueno de herramientas, que hay muchas, pero también esas métricas y ese cuadro de mando tiene que ser algo que se entienda muy bien. Yo casi que voy a votar a vuestro equipo, ¿eh? Me estáis dando un poco de envidia. A ver, es verdad que nosotros las encuestas de satisfacción sirvieron para abrir el melón, se nos han quedado cortas, esto ya no nos vale. Los grupos focales los utilizamos y yo creo que cada vez los vamos a utilizar más, escuchando directamente la voz del paciente y haciéndosela escuchar luego a los profesionales con las palabras de ellos. Estos han hecho 2 o 3 experiencias en el hospital muy interesantes que han modificado incluso la información que se daba al alta a los pacientes, porque enseguida los clínicos lo han entendido que lo tenían que cambiar. Todo el tema de navegabilidad de las instituciones. Fijaros lo grande que es este hospital. Yo no hay día que no vaya, porque voy como una ardilla por toda la manzana, que no me encuentre un paciente perdido, porque no sabe a dónde tiene que ir, o si va en una silla de ruedas no llega al último botón del ascensor. Esto sí que lo hemos trabajado desde la Comisión de Calidad Perdida, ¿no? Y sí que hemos hecho un mapa, ¿no?, de accesibilidad física y de orientación dentro de la institución. Y por último, a mí me gustaría disponer de una herramienta global, que igual que puedo medir el índice de seguridad de pacientes en el hospital, porque tengo una herramienta validada por el Ministerio de Sanidad, me gustaría disponer de alguna herramienta que me pudiera medir la empatía de la organización, para ver cómo voy avanzando de alguna forma, ¿no? Esa herramienta aún no la tenemos y no sé ni siquiera si está planteada, pero muchas veces ha sido una reflexión mía en soledad que creo que nos podría resultar muy útil. ¿No me has tenido que...? Es que he dejado más tiempo para el final, para que podáis debatir con más tranquilidad. Es un truco de moderador. Claro, entonces no vale el truco, por eso no te he avisado. Bueno, pues nosotros tengo que decir que ahí aprendimos de vuestro sector. Nosotros sí gestionamos los detractores, sí tenemos NPS incorporado ya desde el año 2013 y
Y yo creo que esto de las herramientas que eliges depende mucho de cuál es tu punto de partida, ¿no? Decía Alberto, ¿qué hacemos cuando estamos por encima del 90% de satisfacción en las encuestas de todos los hospitales, o cuando hospitales como los nuestros, que tienen una tasa de reclamaciones muy baja, son indicadores insuficientes? Entonces, para nosotros, tener un volumen de encuestas superior, que pudiéramos bajar a nivel servicio, a nivel facultativo, que pudiéramos decirle a cada profesional, y que esto ahora conozcan no solamente cuál es mi estancia media, sino cuál es mi NPS, y que NPS no es nódulo pulmonar sugestivo, que es un valor importante y de experiencia de paciente. Esto ha sido un cambio trascendental en nuestra organización y que además ya gestionan los profesionales en gran volumen de casos. Como hablábamos también del futuro, si me deja el moderador 2 minutos, yo no quiero dejar de decir que no solamente las herramientas de gestión, yo creo que en esa era de, como decía, de la era del cliente, ¿no?, que salían en la foto los pacientes encima con el móvil, yo creo que estamos en un momento en el que el cambio es un cambio social que ya es imparable, que la digitalización está ahí. Y en sanidad nos tenemos que sumar a eso. Nosotros, en este momento, a través del portal del paciente, que es una carpeta sanitaria como la que tiene el SERMAS, en este momento ya tenemos más de 200.000 pacientes que llevan en su móvil su historia clínica, sus resultados, que pueden cambiar sus citas y adaptarlo a su experiencia de paciente, porque su tiempo vale tanto como el del médico o como el de la organización. El que me voy a la playa y tengo la historia de mis hijos, porque es historia familiar. Y lo más importante yo creo que es que podemos transformar la experiencia de esos pacientes, porque por primera vez los pacientes están contactando con su médico, con su enfermera, con su fisioterapeuta, a través de herramientas tipo el diálogo web o sencillos cuestionarios en los que te decimos, te he cambiado el tratamiento, pero no te voy a dar la cita tradicional al mes, sino que por favor contéstame en 10 días cómo estás, porque a lo mejor en función de eso decido adelantarte la cita o no, o te puedo dar unas recomendaciones y no tienes por qué perder el tiempo, porque yo prefería estar aquí que me dijeran que mi placa estaba perfecta, que ya lo intuíamos por todo mi proceso, ¿no? Entonces, yo creo que este es el cambio en el que Sanidad nos tenemos que sumar para transformar de verdad la experiencia de paciente, para reducir la variabilidad clínica y también para hacer más sostenible este modelo nuestro, ¿no? Bueno, yo os voy a pedir, para ir terminando el debate, en esta segunda ronda, que nos digáis cada uno de vosotros en vuestro sector, en vuestro tipo de organización, qué resultados tenéis en satisfacción y en experiencia del cliente. ¿Están contentos vuestros clientes? Y para que estén contentos en el futuro, ¿qué pensáis hacer? Porque claro, a veces cuando hacemos un debate vemos que utilizamos herramientas o hacemos cosas diferentes, pero a lo mejor es que nuestra situación es diferente y lo que yo busco es diferente. Yo es lo que quería un poco traducir al comienzo de este tercer set, en el sentido de que somos diferentes y la experiencia ya en sanidad de por sí es un recuerdo casi imborrable. Yo no le tengo que dar, como en un hotel, un minibar gratis o flores o una cena gratis, porque ya la experiencia de por sí no se te olvida, hagas lo que hagas. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué nos podéis contar para ir terminando sobre la situación en vuestro sector de la satisfacción y qué pensáis que en el futuro vais a hacer o por dónde van a ir los tiros? Nosotros, si miramos las estadísticas, el cliente está satisfecho con un 7,9 tal, bueno, un EPS 20 bajito, un BCX, o sea, hay muchos ratios que sí que nos dice que el cliente está satisfecho. Pero yo miro un ratio todas las semanas que hay un 30% que viaja porque no le quedaba otra. Entonces, yo tengo un 30% de clientes que seguramente sean los que no me recomienden y los que me estén dando una satisfacción que no es buena, que no he dado con la clave para que yo no sea la última causa de viaje. Entonces, tengo que ser más simpático, más friendly, no lo sé. Entonces, satisfechos, los ratios nos dicen que sí, pero hay 1 de cada 3 que solo viaja con nosotros porque no le queda más remedio. Eso me dice más. Y ahí estamos investigando. ¿Y a futuro? ¿Piensas en el sector algo que vaya a ser determinante, algún cambio? ¿El cambio de la tecnología, la forma de relacionarse? Sí, bueno, el modo de relacionarnos con el cliente y la posibilidad de que vaya 4 horas dentro de un auto, bueno, 4, 11 o 1:30, pero bueno, el caso de tenerlo cautivo dentro del autobús nos da infinidad de oportunidades para hacer algo con él, desde que pruebe un producto o conectarse en ese autobús, genera una pequeña red social que se está trabajando ya en proyectos así, generar que dentro del autobús
tengan un transporte compartido para llegar hasta casa, que también es uno de los productos que tenemos, pero todo pasa por la digitalización, todo pasa por lo colaborativo, la co-creación, todas esas palabras un poco que son el impulso de cómo está cambiando esta sociedad. Entonces, a futuro el autobús tiene que dejar de ser gris, tiene que ser algo simpático, tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo conectado, tiene que ser algo que empatice con el cliente y tiene que formar parte del motivo de viaje. Si yo vengo a Madrid porque acaba de nacer mi sobrino en un hospital de Madrid, quiero sentir la emoción desde que me subo en el autobús, porque lo que juega en destino juega también a mi favor. Entonces esa emotividad tiene que ser simpático, empático, conectado. Nosotros tenemos muchos indicadores, pero principalmente seguimos dos de satisfacción. Uno que sería la satisfacción transaccional, que es cuando el cliente se pone en contacto con nosotros, que es una satisfacción buenísima, tenemos un porcentaje muy bajo de detractores, pero luego es la satisfacción del NPS de recomendación de imagen. Y aquí es donde fallamos mucho, ¿no? Porque estamos muy sujetos al ruido mediático, a las normativas gubernamentales, a cosas que se escapan de lo que son las personas y el piel a piel, y estamos muy contaminados, ¿no? Un caso claro, por ejemplo, es la factura no se entiende. Pues oiga, la factura es así porque el gobierno dice cómo tiene que ser. Y no nos deja cambiar ni un punto, ni una coma, ni un párrafo. Pero que la factura no sea clara es culpa nuestra, no es de quien la hace así, ¿no? Entonces, claro, como tampoco es cuestión de cortaros la luz para que interactuéis con nosotros y veáis lo buenos que somos, ¿no? Pues aquí es donde tenemos nuestro futuro, es intentar revertir esta mala imagen que tenemos, poner en valor que las empresas energéticas es verdad que son unas empresas muy grandes, sí que tenemos unos beneficios muy grandes, pero estos beneficios no vienen de los negocios de cliente, sino que vienen de toda la diversificación de negocios que tenemos de compra-venta de gas, de luz, etc. Y no de lo que es el margen de beneficio que pueda tener un cliente en la factura, ¿no? Y el futuro también lo que queremos es ahondar en el mundo emocional, porque creemos que aquí tenemos recorrido por hacer. No es lo mismo que un cliente detractor que nos pone un 0 se sienta enfadado o se sienta ignorado. Es distinto. Y como nosotros tratamos a ese cliente que nos ha puesto un 0, queremos empezar a diferenciar ya a nivel casi quirúrgico, ¿no? El 0 enfadado que el 0 frustrado, que el 0 ignorado o que el 0 para ya justamente darle ese toque emocional a ese reproceso de un detractor que queremos que podemos recorrer bastante en este camino. Bueno, pues en sanidad la verdad es que es un servicio público, yo voy a hablar de lo público, claro, muy bien valorado con carácter general en este país por la población. En concreto, en las encuestas de satisfacción, ya hablando de las del SERMAS y de las que afectan a mi hospital, pues la verdad los resultados son muy buenos en cuanto a satisfacción. Hay un área, y vuelvo otra vez al principio de la intervención, aunque Daniel luego me riña, hay un área que es en la que menos satisfacción, por lo menos en mi centro, sacamos, que es el área que tiene que ver con la información. Y esto entronca muy bien con lo que decía al principio, de que el vínculo se establece, el vínculo afectivo, terapéutico y de confianza, se establece entre el paciente y otra persona, su médico, su enfermera, su tal. La información requiere tiempo, requiere que se dediquen o que se diseñen a veces gadgets específicos de apoyo para que los pacientes y los médicos nos podamos entender, o los pacientes y las enfermeras nos podamos atender. Yo creo que esta es un área en la que no nos forman. Yo leí hace 10 años un artículo muy curioso sobre los médicos de primaria, los residentes de primaria, cómo mejoraban sus habilidades técnicas a lo largo de la residencia y empeoraban sus habilidades de comunicación. Esto se hacía, se grababa la consulta, se veía cuántas veces establecían contacto visual, cuántas veces se dirigían al paciente, cuántas veces, en fin,
importaba. Entonces, este es un área que tenemos que repensarnos muy bien en sanidad. Hay que adquirir las habilidades que no tenemos, porque a nivel científico-técnico sí que es verdad que nos insisten mucho y las desarrollamos mucho, pero las otras no, porque nadie nos enseña. El que de su natural es un buen comunicador, bendito sea Dios, y el que no, pues ahí nos quedamos, ¿no? No digo que tengamos que ir a lo que hemos visto en el vídeo, pero es verdad que cuando te pones el camisón del hospital y te tumbas, como decía Albert Jovell, el doctor Albert Jovell, que creó las universidades de pacientes, pues el panorama cambia absolutamente, y esto hay que entenderlo y saber transmitirlo. Y esto pues tiene su dificultad, es una metodología y hay que aprenderla. Bueno, pues yo creo que el paciente tradicionalmente es agradecido, y en sanidad tenemos valores muy altos de satisfacción. Pero bueno, como todos somos pacientes en algún momento, yo creo que merece la pena trabajar entre lo óptimo y lo excelente, porque todos somos pacientes y lo merecemos, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar, porque esto de trabajar en la experiencia de paciente, en el liderazgo de la humanización, de las habilidades de comunicación, de la resolución de conflictos, es algo que tenemos que seguir trabajando día a día. Nosotros lo hacemos con cursos formativos para todas las categorías laborales, todos los años se repiten. Pero en esta transformación, que yo creo que antes me he adelantado un poco, ¿no?, hacia futuro, indudablemente yo creo que va a ir de las manos de la tecnología de la información, y tenemos que analizar desde sanidad muy bien qué estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas cosas que para el paciente no aportan ningún valor. Y todas estas cosas de no hacer, de ver en un proceso exactamente, porque a veces hacemos venir a un paciente para algo que podría hacer desde su casa, o gestiones que podíamos realizar, o sea, que tengamos ya pacientes que les hemos formado y pueden pincharse su anticoagulación, su INR, mandárnoslo por una aplicación informática y que le devolvamos la pauta, eso cambia totalmente la experiencia del paciente. O sea, que yo no tenga que ir a mi hematólogo porque ya voy a tener el resultado diariamente en el portal, o porque soy diabético. Eso es transformar la experiencia del paciente, y yo creo que ese es nuestro futuro, y donde sanidad tenemos que dar un paso adelante. Me llevo la alegría de saber que el sector no sanitario, que siempre nos habéis sacado ventaja, hablamos el mismo lenguaje y hablamos de NPS todos, hablamos todos de digitalización, o sea que yo creo que estamos dando un paso adelante importante en sanidad. Antes de votar, decía Marta que nosotros, el sector sanitario, teníamos envidia al sector no sanitario. Yo no lo tengo tan claro, sinceramente lo digo, porque cuando yo me reúno con el sector no sanitario, ellos siempre me dicen que ellos lo que quieren es fidelizar al cliente para tener más clientes. Y yo no tengo muy claro que el sector sanitario quiera fidelizar al cliente, paciente, usuario, para tener más pacientes usuarios, ¿no? Entonces, yo, antes de que votéis, voy a lanzar una última cuestión. Y es pediros a cada uno que me digáis qué os gustaría tener que tiene el otro sector. Es decir, a mí me gustaría tener pacientes, a mí me gustaría tener la métrica, a mí me gustaría tener el dinero. O sea, no ya que me digáis qué satisfacción tenéis con el otro sector, sino si pudierais coger algo, ¿no? ¿Qué cogeríais? ¿Qué creéis que os ayudaría a mejorar? Si es que hay algo. Porque a lo mejor dicen, no, yo tengo todo bueno, yo del otro sector no quiero nada. Bueno, yo por experiencia propia, yo creo que hay un carácter vocacional en la sanidad que hace que cuando te encuentras con un profesional con empatía, esa magia surge, ¿no? Cuando ven que a lo mejor en vez de un diagnóstico lo que necesitas es un abrazo y te lo dan, y es una enfermera del turno de noche, y dices, joder. Entonces, a mí esa vocación, esa empatía que surge a veces, no voy a decir que los conductores tengan que abrazar a todo el mundo, pero por lo menos que se dé de vez en cuando. Creo que es algo muy, muy envidiable. Yo te diré que cuando dejo a mi hija en autobús casi le pediría que me abrace el conductor. Sí. Bueno, nosotros del sector sanitario sí que envidio, ¿no? Una envidia sana es la vocación, ¿no? Porque nosotros al final en el sector servicios trabajamos hoy aquí y mañana allí. No tenemos una vocación de servir porque mi propósito en la vida es que tengáis luz en casa. No, o sea, no hay una vocación en lo que hacemos, ¿no? En cambio, vosotros sí. Y esto para mí es muy importante porque es lo que luego te da esa magia, ¿no? Cuando tú crees
porque ya desde muy joven tenías muy claro a qué querías dedicar tu carrera profesional, porque tienes una vocación de servir, ¿no? Al final, eso no te lo puede quitar nadie, porque una vocación, el día que te llega hasta el día que desaparece, está interna, ¿no? Y esto creo que es algo que es ventajoso. Nos toca. Bueno, pues a mí la verdad es que a veces sí me da un poco de envidia el desarrollo que tenéis de las métricas y la inversión que tenéis en la mejora de calidad. Cosa que muchas veces en nuestro sector no existe porque, como decía alguien, no me enseñes las políticas, enséñame el presupuesto, que así las voy a entender mejor. Y esto a veces, hablamos mucho de los costes de no calidad, que son enormes, pero trabajar en calidad también necesita una inversión. Y esto a mí me gustaría que nos pareciéramos más a vosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rosa. Quizás solamente por terminar, porque creo que antes lo hemos dicho ya más veces, tal vez que hagamos esa separación en nuestro sector entre calidad científico-técnica, calidad asistencial, tiene más que ver con lo que hemos aprendido de vosotros, ¿no? Y que eso ya empezamos a interiorizarlo, ha sido algo que en sanidad no teníamos tan trabajado y que claramente vosotros sí hacíais esa diferenciación. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los mayores aprendizajes para nosotros. Bueno, muchas gracias. Tenéis ahora, ya sabéis, el tiempo de votación. Amarillo, sanidad. Verde, no sanidad. Uf. Yo diría que un poquito más sanidad, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta. O sea, un poquito más sanidad, si vosotros lo veis, un poquito. También es verdad que estamos en un sector sanitario. Pero bueno, prácticamente empatado. Tienes la palabra. No sé si tengo... En este punto, y sí me van a permitir que no tenga tampoco una decisión bien formada sobre qué equipo me ha gustado más, pero sí tengo una opinión más o menos formada sobre cómo creo que me gustaría, como usuario, como cliente, como paciente, que fuese el futuro. Primero, y ahí sí yo soy un poco pesado, es la terminología. A mí, sinceramente, la terminología paciente, yo es que soy muy raro, no me acaba de gustar. Y tampoco me acaba de gustar la de cliente. Yo, sinceramente, me siento ciudadano, contribuyente y usuario, en este caso, del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, sí me gustaría dejar de ser eso de paciente, que al final no deja de tener sino ese nombre ahí como el sujeto sobre el que, para llegar a ser lo que creo que soy, un ciudadano, porque a mí me gusta actuar desde la perspectiva de los derechos. Yo entro por esta puerta y, como soy usuario del Sistema Nacional de Salud, tengo mis derechos. Por lo tanto, me gusta relacionarme no como el cliente que libremente elige, sino como el ciudadano que va a una administración pública. Y en este caso yo lo percibo así un poco, porque seguro que Rosa me va a reñir, pero yo siempre que entro por el hospital me acuerdo de Michel Foucault cuando hablaba de las redes de secuestro, que decía que eran tres: el colegio, el hospital y la cárcel. Y yo decía, ¿qué debió pensar Michel Foucault en su colegio para llamarlo de secuestro? En la cárcel sé que se dedicó, pero, oye, ¿el hospital es que lo es? Es que en el hospital, nada más entrar, nos pasa como en las cárceles francesas y argelinas de los 70. No tenemos un nombre, tenemos unos códigos. Y sobre todo tenemos un total sometimiento a los tiempos que nos marcan otras personas. Porque decía la compañera de la Jiménez Díaz, el tiempo nuestro vale igual que el otro. Digo, mentira. Porque si el tiempo nuestro valiese igual del otro, habría salas de esperas de médicos, no salas de esperas de pacientes, que los hay. Entonces, yo creo que falta mucho girar de dejar de ser ese que vamos por ahí, para que sea al revés, el médico sea el que vaya por allí. Porque yo, cuando voy a un restaurante a comerme un soufflé, me siento y los que van moviéndose son los que me sirven. Aquí, sin embargo, soy yo el que tengo que ir de un sitio para otro. Por lo tanto, yo no lo tengo muy claro qué, pero sí sé que en el futuro falta tecnología y falta una perspectiva de derechos, en las cuales se nos reconozcan como los que son. Y de todas maneras, hay una cosa que sí me ha gustado mucho, y ya lo dejo porque seguro que el tiempo vamos mal, sí, que la comentado la compañera de Gas Natural, Fenosa, es hay que distinguir dentro de los ceros. Porque yo a veces salgo mosqueado, pero a veces salgo mosqueado porque me han tratado mal, porque no sé qué, y ese mosqueo no es lo mismo
Por lo tanto, creo que es muy importante saber que cuando salgo por ahí y doy la cara triste, es que ese día igual han sido muchas cosas las que me han provocado la cara triste. Y la última, está claro que aquí hay experiencias únicas. El tema es que a veces la experiencia única te la fastidian. Y entonces has comido de puta madre, pero el soufflé estaba malo. Y te vas para casa con el mal sabor de boca, decir, joder, qué bueno estaba todo, pero el postre me ha defraudado. Y te vas para casa con esa experiencia genial machacada por un detalle. Y es lo que pasa en los centros. Igual has sido papá y estás contentísimo. Y dices, jope, y qué pena que me voy con mal sabor de boca porque en el último momento han dicho una cosa fea y ya me estropean la experiencia. Por tanto, está claro, experiencias únicas. El tema es que hay que trabajar para no estropearlas. Bueno, yo, para ir terminando y acabar exactamente en la hora, que son las 11:30, me toca hacer el resumen final. Primero, evidentemente, dar las gracias a Daniel Aníbal, dar las gracias a Marta, a Rosa, a Mercé y a Miguel. Evidentemente, este no es un debate de ganadores y perdedores, es un debate de qué podemos aprender de los otros sectores. Es verdad que no somos iguales ni en lo que hacemos, ni en qué es lo que estamos trabajando. El debate de qué son los pacientes, clientes, usuarios, en sanidad es un paciente que aparece cada 2 por 3. Ha habido incluso quien le ha llamado PUC, paciente, usuario, cliente. Y seguramente ahora nos movemos en el mundo de la persona. Nosotros pensamos que estamos trabajando con personas. Eso es lo que intentamos cuando en vez de hablar del enfermo de la 13.2 hablamos de Pedro y en vez de hablar del enfermo de la apendicitis hablamos de Juan o de María o de Elena. Ese es un cambio que llevamos trabajando. Es verdad que nuestro sector tiene mucho que mejorar, pero es verdad que tenemos grandes ventajas. Primero, la vocación. Segundo, que científico-técnicamente somos muy buenos. Y tercero, que tenemos herramientas para mejorar. Y además para eso lo que tenemos que hacer es seguir utilizando las métricas, copiar lo que podamos de otros sectores, pero sobre todo ser fuertes en los que tenemos. Yo siempre digo, y a veces esto nos cuesta traducirlo, que cuando tú estás ingresado en un hospital, el paciente está 23 horas y 55 minutos esperando que el médico pase 5 minutos y le vea. Y esto tenemos que tenerlo claro. Si nosotros tenemos una potencia fundamental y el tocar el brazo y decir cómo estás y llamarte por tu nombre es algo que tenemos que intentar promover. Yo creo que estamos en esa línea, yo creo que todas las organizaciones vamos a intentar mejorar esa atención y espero que esta mesa que hemos tenido nos ayude a tener nuevas ideas y a reenfocar algunas cosas y, como decía uno, a cotillear, a copiar lo bueno de los demás y mantener lo bueno nuestro. Muchísimas gracias.